En un entorno donde las empresas enfrentan cambios constantes, transformación digital y nuevas exigencias de reputación, la comunicación dejó de ser únicamente un apoyo institucional para convertirse en una herramienta estratégica del negocio. Antes de entrar en esta conversación, queremos poner en contexto por qué la comunicación se ha convertido en uno de los activos más importantes para las organizaciones modernas. Además, ahora vamos a presentarles un pequeño video que mi compañera hizo, Luisa Velázquez, y nos va a explicar un poco sobre cómo la comunicación ha estado impactando hoy en la reputación, el liderazgo, la cultura organizacional y el crecimiento empresarial en un entorno cada vez más dinámico y digital. A continuación vamos a ver un poco más sobre esto y desde luego a conocer un poco más de este informe. En un entorno donde las empresas compiten constantemente por atención, confianza y talento, la comunicación se ha convertido en un factor estratégico para el crecimiento empresarial. Hoy analizamos cómo la manera en que una organización se comunica puede influir directamente en el liderazgo, cultura y desarrollo de negocio. Porque cuántas veces nos encontramos que un profesor sabe mucho, pero no lo cuenta con emoción. Y si no genera emoción, no ayuda a que quede en la memoria de sus alumnos aquella historia. U otras personas, en la política o en la empresa. Diversos estudios sobre storytelling y comunicación coinciden en que las personas recuerdan más aquello que conecta emocionalmente con ellas. Las organizaciones que fomentan conversaciones más transparentes y colaborativas suelen adaptarse mejor a entornos de cambio y fortalecer su capacidad de innovación. La comunicación ya no es únicamente un área funcional dentro de las empresas, es una herramienta que impacta liderazgo, reputación, cultura organizacional y crecimiento. En mercados donde la atención es limitada y la confianza es cada vez más valiosa, comunicar con claridad puede marcar la diferencia entre una empresa que solo existe y una que realmente conecta. Desde Mercados y Tendencias, seguiremos analizando las tendencias que están transformando la manera en que las organizaciones evolucionan y generan impacto. Definitivamente la comunicación ya no se limita únicamente a transmitir mensajes. Hoy influye directamente en la percepción de la marca, la confianza, la relación con los colaboradores y desde luego en la capacidad de las empresas para poder adaptarse a los cambios del mercado. Ahora bien, para profundizar más en este tema, en esta edición especial de Visión Conecta, nos acompaña Marta Cigarán, a quien hoy le doy la bienvenida a este espacio. Ella es Partner, Country Manager y Regional New Business Manager en CCK Comunicación Corporativa Ketchum. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Walter. Pues muy bien, muy contenta de estar platicando de este tema tan interesante con todos ustedes. Excelente. La verdad es que este es su espacio y realmente nosotros estamos felices de tenerla. A mí me gustaría empezar este espacio, que si nos pudiera comentar un poco sobre el por qué considera que la comunicación pasó de ser precisamente como solo un área de soporte a convertirse en un eje estratégico dentro de las empresas. Fíjate que todo empezó cuando nos dimos cuenta adentro de las empresas que el objetivo de negocios estaba directamente relacionado con el objetivo de comunicaciones. Te digo, yo estoy en este mundo desde hace unos 20 años y al principio te decía, no, el objetivo de comunicaciones es uno y el objetivo de negocios es otro. Y entonces la gente de comunicaciones trabajaba en la imagen, trabajaba en que todo se viera bonito, trabajaba en que todo fuera
digamos, del color y del estilo y de la publicidad y no se enfocaban en el objetivo principal de una empresa, que por supuesto es generar un negocio, es generar empleos, es desarrollar los países. Cuando nos dimos cuenta que esos objetivos de negocio estaban directamente relacionados con el área de comunicaciones, es cuando empezó a tener realce e importancia este tema. Perfecto, muy bien. Ahora bien, hablando de errores, ¿cuáles serían precisamente aquellos que se siguen cometiendo? Y más cuando se está pensando que la comunicación únicamente desde un ángulo de publicidad o relaciones públicas. Entonces, ¿cuáles serían estos errores que comúnmente se cometen? Mira, lo primero es que todavía algunas empresas están confundiendo imagen con reputación. Entonces, cuando hablan de comunicaciones, como te digo, están pensando solamente en que todo se vea bien, pero no están pensando en el interior de la empresa. Muchas empresas todavía hoy en día, y me pasa con los clientes, con los que llegan a la agencia, llegan con problemas de comunicación que están en su comunicación interna, que están en su raíz. Sale primero la campaña, por ejemplo, de publicidad, hablando de temas de publicidad, que está bien que lo hagamos, pero a veces sale primero la campaña y los empleados saben hasta después que se está lanzando el producto. Entonces, de repente, están solamente enfocados en lo bien que se va a ver hacia afuera y olvidan la importancia de comunicar hacia adentro. El tema de stakeholders, de tener audiencias bien identificadas, es súper clave. Y el principal stakeholder, y eso se lo digo de verdad a todos los empresarios que nos estén viendo, no importa el tamaño. Porque muchas veces decimos, sí, claro, una empresa grande tiene chance de hacer comunicación interna, de hacer actividades con sus equipos y todo, todos. Una microempresa, una empresa pequeña, con 5 colaboradores, con 10 colaboradores, tiene el compromiso y la responsabilidad de construir su reputación desde adentro. Mira, eso es como cualquier cosa. Si nosotros metemos adentro de una botella algo y queremos que se vea bonito, vamos a tener que pintar súper bien esa botella para que se vea bien y de repente siempre va a salir lo feo que está adentro. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Vamos a tener que maquillar un montón la imagen, la publicidad, las relaciones públicas, vamos a querer tener contactos cuando realmente la empresa no lo está construyendo desde adentro. Entonces, todos los miembros de la empresa, los empresarios, los líderes, tenemos que construir juntos esa reputación, dejar de confundirla con la imagen y ahí es cuando realmente vamos a empezar a trabajar una verdadera comunicación. Ojo que no es fácil, Walter. Muchas veces creemos que basta y yo muchas veces llamo la atención en estos temas porque creemos que basta con que, yo tengo una sobrina que es buena para las redes sociales, es que me ayude, que me lleve las redes. O, yo tengo mi hija es súper linda y es súper chispa y es súper rápida, que ella sea la de mercadeo o que ella sea la de comunicaciones. Realmente las comunicaciones tienen temas importantes que tenemos que conocer, están sustentadas en la data. Claro. Nosotros en SSK todo el tiempo hacemos investigaciones, tenemos que conocer la realidad, tenemos que conocer el diagnóstico de la empresa. Entonces no basta con que yo pueda hacer un pequeño diseño, con que yo pueda llevar una red social, que es mucho trabajo, o sea, también eso hay que darle valor, porque también es mucho trabajo. Lo mismo pasa con las pautas, lo mismo pasa con los influencers, o sea, todo el tema de comunicaciones tiene mucho trabajo y hay que darle el peso que tiene y tener mucho cuidado y mucho ojo en todas esas audiencias que están alrededor, esos stakeholders clave que van a trabajar con nosotros. Me encanta. Justamente tocó un tema y realmente creo que a este punto es hasta un poco lógico de tocar lo que es las redes sociales. Hablando precisamente sobre cómo comunicarse o cómo conectar con consumidores y diferentes tipos de audiencias, ¿cómo precisamente ve usted este cambio en un entorno más digital, más inmediato, pero también de alguna manera más crítico? Porque, ojo, siguen siendo consumidores y siguen esperando mucho de las marcas. Sí, lo que pasa es que ahora la experiencia del consumidor trasciende. Antes tú tenías un customer experience y tú llegabas a la tienda, probabas el producto en tu casa y ahí terminaba. Sí, exacto. Ahora no, ahora yo pruebo un maquillaje en mi casa y si no me gusta, yo hago una reseña, lo publico, hablo con mis amigos, posteo, de repente me vuelvo viral de la noche a la mañana. Yo tengo una mascota y una vez de repente un video que subí de una mascota llegó a 3 millones de vistas. Yo no soy influencer, ¿cómo pudo haber pasado eso? Entonces, eso es súper fácil hoy en día si tu contenido realmente tiene algo que genere esa chispa y se vuelve viral. Entonces, esa experiencia del consumidor trasciende y ahora es una mayor responsabilidad lo que nosotros estamos poniendo en nuestras redes sociales. Ahora todo puede ser fiscalizado, ahora todo puede ser evaluado. Nunca debimos haber mentido, no podemos mentir, porque eso obviamente es la regla número 1 de las comunicaciones, no debemos mentir en nuestra información que damos, pero ahora cualquier cosa, cualquier error que tengamos va a estar bajo el escrutinio público.
Igual con la inteligencia artificial pasa lo mismo, ¿verdad? Ahora en muchas empresas estamos cometiendo los errores de abusar de la inteligencia artificial. Yo sé que puede reducirnos costos, yo sé que de repente puede quedar un video súper lindo hecho con inteligencia artificial, pero voy a quedar con 6 dedos, voy a quedar con 4 ojos, voy a quedar toda rara. Entonces, ojo, porque tiene que pasar filtrado, tiene que decir ahí, esto está hecho con inteligencia artificial, o sea, la gente se fija y no lo vamos a poder engañar. Entonces, cada vez hay que tener más cuidado en cómo estamos manejando nuestras redes sociales, cuidado con esas tendencias también. De repente a veces hay booms de temas y todos tratamos de subirnos. Hay que conocer a mi audiencia. Si mi empresa realmente no tiene que ver con el tema, ¿por qué voy a tener esa tendencia? A mí me pasó con un cliente que nos pusimos súper creativos y lo que hicimos fue dañar el algoritmo. Y empezamos a traer gente que no nos interesaba a la empresa. Claro, la red creció, pero no de futuros clientes. Entonces hay que saber medir. Por eso les digo, las comunicaciones, y hoy en temas de redes, Walter, es súper fácil medirlo. Todas las estadísticas están. Si tú cometes un error ahora en un posteo, lo vas a saber mañana en cómo se van a modificar tus estadísticas. Entonces, lo digital, las tendencias, la data está a la orden del día, pero tal cual tú dices, es una gran responsabilidad. O sea, tal cual tú dices, ahora tenemos ese escrutinio público, ahora tenemos más herramientas, pero también por tener más herramientas se nos exige cuidar más lo que estamos posteando y lo que estamos comunicando. Es perfecto. ¿Qué tan importante considera entonces bajo este concepto que la comunicación interna pudiera de alguna manera sostener procesos de crecimiento y transformación empresarial? Mira, la comunicación interna es el dolor de cabeza de las empresas. El primer tema que tenemos siempre es ¿a dónde la ponemos? La ponemos en recursos humanos, la ponemos en comunicaciones, la ponemos en el área de reputación. ¿Quién se encarga? ¿Se encarga la misma persona que distribuye la planilla? ¿Se encarga el líder? ¿Se encarga el jefe? Una comunicación interna tiene que estar estratégicamente elaborada. Una comunicación interna no es el correo electrónico que mando todos los días, la reunión que mando a diario. Tengo que tener una estrategia que me permita medir que también estoy llevando yo ese relacionamiento con mis audiencias, que me permita entender por qué canales quieren que yo me comunique con ellos. Estoy usando los canales correctos para hacerlo, estoy usando el tono y el estilo correcto. Aquí hay un tema súper sensible que yo creo que ya lo hemos hablado contigo, que es el tema de las generaciones. Le estoy hablando igual a una generación X, a una generación Y, a una generación Z. El tema de la virtualidad, esta persona se siente cómoda trabajando virtual, prefiere llegar a la oficina, ¿cómo está afectando eso? Entonces, todos esos temas yo los tengo que construir adentro de mi comunicación interna. Como te decía, es sumamente clave porque se mira hacia afuera. La comunicación externa es un reflejo de la comunicación interna. Pero ojo, yo también tengo que estar muy, así como les decía al principio, muy amarrada con los objetivos de negocio. Si mi empresa, porque depende del tipo de empresa, ¿verdad? No es lo mismo, por decirte algo, yo he trabajado con fábricas que tienen 3 turnos de 260 empleados cada turno. Entonces estamos hablando que esta gente entra a las 4 de la mañana, sale a las 3 de la tarde, el otro entra a las 4 de la tarde, sale a las 12 de la noche, el otro entra a las 12 de la noche, sale a las 4 de la mañana. ¿Cómo me comunico? Y estar en una planta donde hay ruido, donde están todo el tiempo parados, ¿qué les digo? Entonces, claro, tengo que inventarme algo, tengo que buscar la forma de hacerlo. En realidad tengo que hacerlo estratégicamente. Tengo que saber que son personas, que tengo que hablar con ellos, que tengo que buscar los canales, que tengo que buscar el tiempo. Eso va a afectar de alguna forma u otra también el tiempo que están siendo rentables para mí como empresa. Te lo digo, si yo paro la producción de una planta por 10 minutos, son 10 minutos que vamos a dejar de producir. Claro. Pero probablemente vamos a tener un mejor resultado si mi gente está bien comunicada. Vamos a tener menos accidentes porque les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, a lo mejor me va a salir más barato perder esos 10 minutos al principio que todo el impacto que pueda tener en no estar comunicándome con ellos. Vieras que ahora ya se nos olvidó un poco la pandemia, Walter, pero nosotros en la época de la pandemia tuvimos muchas situaciones críticas por temas de comunicación interna. Muchas empresas incluso llegaron a quebrar porque no lograron establecer una comunicación con sus personas cuando se fueron a la virtualidad. No lograron tener conexiones. Los líderes son los principales responsables del tema de la comunicación interna. Es responsabilidad de los jefes, es responsabilidad de los dueños, de los CEOs, asegurarse que su gente se sienta informada. Como tú dices, ahora hay nuevas tendencias, ahora es más fácil, ahora hay un montón de canales para comunicarnos con ellos, pero la gente quiere que me comunique por ese canal. El mejor ejemplo es el famoso WhatsApp. Toda la gente dice, le mando un WhatsApp, se lo mando a las 10 de la noche.
realmente mi colaborador quiere recibir un WhatsApp de su jefe a las 10 de la noche. Definitivamente, ¿no? Es una súper herramienta y es genial que pueda comunicarme inmediatamente. La herramienta deja de ser funcional cuando yo no le estoy dando el uso correcto. Entonces, es importante que tengamos ese recorrido estratégico. Esa va a ser la palabra clave de esta conversación, Walter. Que toda la comunicación tiene que ser estratégica. Cualquier ejercicio que yo haga de comunicación interna tiene que estar amarrado a una estrategia, no una táctica aislada. Ay, hagamos un juego, ay, hagamos una aplicación para comunicarnos. Si eso no tiene un trasfondo, un objetivo, un KPI para medirlo y un impacto en el negocio, de verdad les digo, mejor no invirtamos en eso, mejor no lo hagamos. Muy bien, perfecto. Hablando precisamente, y usted mencionaba algo muy importante que son las crisis, ¿no? El hecho que muchas empresas ni siquiera están preparadas cuando ya están dentro de la misma crisis. ¿Cómo influiría entonces el hecho de crear o planificar una buena estrategia de comunicación precisamente en estos momentos de crisis o incertidumbre para las compañías? Y más cuando estamos rodeados de que en cualquier momento, en 5 minutos que se hace una acción, sabemos de que si bien en 24 horas la gente se puede dar cuenta, pero también en 10 minutos puede venir un caos digital increíble para la marca. Entonces, claro. ¿Cómo se maneja una buena estrategia de comunicación en momentos de crisis? Mira, yo siempre cuando hablamos de crisis les digo que para construir reputación tardamos años. Podemos tener una empresa 10, 15 años construyendo a gotita la reputación, pero para perderla pueden ser en segundos, tal cual tú lo dices. Sí. Las crisis tienen tres momentos. La planificación, digamos, la preparación y el manejo. La prevención, yo podría decir, mira, vamos a prever esta crisis, yo creo que puede pasar y puedo prepararme. La preparación es justo eso, ¿qué voy a hacer si llega a pasar? Y la tercera es el manejo, cuando ya está ahí la crisis, que ojalá nunca lleguemos, pero cuando ya estamos ahí nos toca resolverla. Entonces, todo parte de tener ese análisis de qué cosas pueden pasar. Número uno, nosotros tenemos que hacer una auditoría de situaciones de riesgo, de posibles situaciones que nos pueden pasar. Yo recuerdo, volviendo al tema de la pandemia, recuerdo hace unos 15 años haciendo ejercicios de simulación de crisis, de hacer una lluvia de ideas de qué potenciales cosas podían pasar. Y recuerdo un cliente que me dijo, ¿y si hay una pandemia mundial en la que todos quedemos encerrados y nos muramos? Y yo, ay, ¿qué apocalipsis zombie? O sea, ¿de dónde ha sacado eso? ¿Por qué está inventando eso? Jamás se nos ocurrió que iba a pasar 5 o 10 años después iba a suceder. Entonces, no vamos a tener una bolita de cristal, Walter, no vamos a saber realmente qué puede pasar, pero sí podemos acercarnos en nuestra industria a los riesgos que podemos tener. Entonces, eso nos permite prepararnos para poder manejarlo de una mejor manera. En temas, por ejemplo, de cómo responder, de hecho, nosotros con nuestros clientes hemos trabajado mensajes completos que hemos ocupado cuando la crisis llega. O sea, yo ya tengo que decir, yo ya sé mi mensaje central, yo ya sé cómo expresarme, yo tengo ya preparado el comunicado de prensa, el statement reactivo, son cosas que podemos avanzar y podemos hacerlo. Para esto hay que hacer un protocolo de crisis o un manual de crisis. Obviamente hay que tener un equipo que esté listo para eso, igual, en todos los tamaños de las empresas, porque me pueden decir, ay, sí, claro, un banco muy grande puede tener un equipo de crisis, o una empresa de consumo masivo muy grande puede tener un equipo de crisis, pero yo tengo una empresa de 20 personas, entonces yo no puedo tener un equipo. Sí puede. Puede ser tú como líder, puedes tener tu persona de mercadeo, tu community manager, el que está en tus redes sociales y te está diciendo qué es lo que está pasando. Las crisis también se ven venir, se monitorean, se saben los temas. Hay que tener ese olfato y también hay que tener mucho cuidado, como te decía, con cómo estoy entrando en las tendencias, cómo estoy manejando los temas. A veces yo me meto a una tendencia por moda, a veces yo me meto a una tendencia porque creo que va a funcionar y ahí es donde se generan mis crisis. Y otro tema importante que quiero aprovechar para decirlo es que hay que perderle el miedo a pedirle disculpas a la gente. Últimamente me he encontrado con muchos clientes que me dicen, pero ¿por qué le voy a pedir disculpas? Ya me cansé de pedir disculpas. Pues pida disculpas porque se equivocó. Si nosotros cometemos un error, no sé, que le llegó un producto a un cliente en mal estado y el cliente lo vuelve viral, eso es mal, no cuesta nada salir como marca y decir, lo sentimos mucho, aquí está la reposición de tu producto, no va a volver a suceder. La gente perdona errores y esto lo podemos ver en la vida diaria. Hablemos con nuestras parejas, con nuestra familia. Si yo me equivoco, me lo perdona, pero no perdona que le mintas.
Si tú llegas con tu pareja y le mentiste, te perdono. Lo que no te perdono es la mentira. Mira, Lo mismo pasa en las redes sociales. Si yo trato de ocultarlo, si yo elimino los posteos, si yo me pongo todo nervioso y no hay cómo solucionarlo, esto va a salir por otros lados. Van a haber otros canales. Entonces la crisis siempre se va a desarrollar. ¿Cuál es el tema? Es importante que perdamos verdaderamente el miedo a pedir disculpas, a aceptar errores y a decirlo, no va a volver a pasar. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que esto no pase nuevamente. Una disculpa para nuestros clientes, una disculpa para nuestros consumidores. Pero como te digo, para eso hay que estar listo. Hay que tener lista de disculpas, hay que saber cómo lo voy a hacer. No es fácil. Las crisis no se pueden prever. O sea, la característica principal de una crisis es que per se no la podemos prever. Entonces, como te digo, uno tiene que ponerse muy creativo a pensar qué cosas pudieran pasar, pero es un trabajo que debemos hacer. Principalmente porque, tal cual tú comentas, cuando yo empecé en este mundo hace 20 años, cuando entrenábamos a la gente en crisis, le decíamos, ¿qué hacer las siguientes 24 horas después de una crisis? Y claro, teníamos tiempo. ¿Por qué? Porque la noticia iba a salir el siguiente día en el periódico. Entonces, puedes trabajar todo el día y ver qué hacías. Ahora, pues, la noticia va a salir en segundos en las redes sociales, se puede viralizar inmediatamente y tú tienes que tener la respuesta rápida. Obviamente hay que ser rápido sin improvisar, por eso es que hay que tener algo preparado, como tú mismo lo estabas diciendo, hay que estar listo para esto. Hay que evitar al máximo la improvisación, pero hay que reaccionar, ¿verdad? Muchas veces los errores son que las empresas terminamos reaccionando muy tarde y cuando ya tenemos la respuesta, pues la crisis ya se ha vuelto bastante grande. Y otro tema que también tenemos es que a veces tomamos en esta decisión acelerada, pues también decisiones equivocadas que hacen que la crisis también se vuelva más grande, ¿verdad? Entonces, el tema de las crisis de verdad a mí me apasiona, como tú sabes, pero es un tema muy delicado y hoy con redes sociales tenemos que tener mucho cuidado, estar muy cerca de nuestros community managers, no, como te digo, no dejarlos allá y decir, son los muchachos jóvenes que entienden de redes, que entienden de IA. No, son parte de nuestro equipo, tenemos que entrenarlos, que conozcan nuestros mensajes, que conozcan quiénes somos, porque otra vez, ellos son lo interno que se refleja a lo externo. Excelente, me encantó ese consejo porque al final, si bien es cierto, tenemos una población más joven que mucho menos, que han crecido y que están creciendo y desarrollándose con inteligencia artificial, incluso más hiperconectados, pero creo que hay algo tan importante que la comunicación no siempre tiene que empezar desde lo digital, muchas veces viene desde lo interno, de una planificación previa, el hecho de la preparación de lo que usted estaba comentando, prepararnos antes de la crisis. Y si bien es cierto de que la crisis puede pasar, muchas veces podemos saber, muchas veces no podemos saber, pero lo más importante es ser honestos, sinceros y desde luego no mentir sobre la situación. Algo que yo recuerdo muy bien en una clase ya muchísimos años atrás es que decían que cuando haya una crisis no ocultar que existe. Lo primero es decir, pasó, la empresa está preparando esto cuando no se tenía una respuesta en aquel entonces. Claro. Pero realmente lo importante es ser honesto, decir la verdad y definitivamente no ocultar que está existiendo una crisis. Totalmente, Walter, esa es la clave. Te digo, aceptarlo, todos podemos cometer errores, las empresas podemos cometer errores, tampoco buscar culpables, porque lo que pasa en las crisis muchas veces es ¿quién fue? Entonces lo que buscamos es el culpable, no, es solventar, todos somos una sola empresa. Si el error fue del CEO o el error fue del gerente o fue del vendedor o del community manager, para nuestro cliente el error fue de la empresa. Entonces todos tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Perfecto. Hablemos ahora sobre tendencias. Ahí me gustaría hablar precisamente sobre cuáles creería que son precisamente estas tendencias que están marcando actualmente el mercado y más que todo la comunicación corporativa acá en la región. Pues mira, está bien interesante porque hay cosas que pensamos que iban a cambiar, que iban a desaparecer y incluso se están fortaleciendo. Uno de esos, los medios de comunicación. ¿Sabes qué? Por años nosotros estábamos hablando del SEO, ¿verdad? Del Search Engine Optimization y de cómo aparecer en los motores de búsqueda a partir de la presencia y la huella digital. Déjame decirte que el mejor medio para hacerlo era indexar en aquellos momentos, por ejemplo, a través de tu página web, tus redes sociales y, por supuesto, las noticias, por temas de reputación y credibilidad. Con la llegada de la inteligencia artificial, ya no estamos hablando de SEO, sino que estamos hablando de GEO, de Generative Engine Optimization. Okay. ¿Qué es lo que pasa ahora? La inteligencia artificial es tan inteligente que sabe de reputación.
y que sabe que, por ejemplo, si estamos hablando en mercados y tendencias, yo tengo la reputación de mercados y tendencias y esto lo indexa mejor en el motor de búsqueda de la inteligencia artificial. Así que, como sabes, ahora las nuevas generaciones ya no están buscando tanto en los motores de búsqueda como antes, sino en la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, aunque no lo creamos, las empresas tenemos que seguir buscando ser noticia, tenemos que seguir buscando los medios de comunicación, que es algo que pensamos, yo recuerdo hace muchos años, igual cuando estaba en la universidad, que se hablaba de que con la llegada de las redes y del internet, en aquel entonces, se imaginarán para que me calculen la edad, los medios podían desaparecer. Y en realidad no, en realidad están migrando a formatos digitales, a formatos con IA, etcétera, etcétera, que es valiosísimo para las nuevas generaciones, pero siguen dando el componente reputacional. Entonces, el tema reputacional es la principal tendencia y esta no va a pasar de moda. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que con la llegada de la IA, con la llegada de las tecnologías, para nosotros va a ser más fácil poder posicionar a nuestras marcas si estamos sabiendo utilizarlas. Te voy a contar rapidito la experiencia de SSK. Nosotros acompañamos a nuestros clientes, tenemos todo un protocolo de inteligencia artificial y tenemos un laboratorio de inteligencia artificial con nuestros equipos. Entonces cualquiera diría, ¿y para qué? Si la inteligencia artificial es meter algo en un chat o es algo súper sencillo, y no es así. Es realmente poder optimizar la calidad del contenido, poder optimizar los resultados que van a tener, poder medirlos. Esto que te decía que antes costaba tanto, ahora yo puedo ocupar la inteligencia artificial y sacar un dashboard inmediato que me va a dar data para una mejor noticia, para saber a quién entrevistar en el podcast. O sea, son cosas que realmente están en la tendencia, pero que están muy amarradas a lo que traíamos. Entonces, esta es una buena noticia para los comunicadores tradicionales. Simplemente lo que tenemos que hacer es montarnos en la tendencia, pero sin perder de vista los conceptos tradicionales, ¿verdad? El tema que ya decíamos, el tema de liderazgo, el tema de reputación, el tema de transparencia y honestidad. Estos valores transversales que han tenido las empresas van a seguir siendo de mucho valor en el tema comunicacional. ¿Que vamos a usar nuevos canales? En efecto, claro. Aquí este es un ejemplo, pues estamos usando otros canales. Antes hubiéramos tenido una entrevista escrita, hubiéramos tenido, qué sé yo, otros formatos que siguen existiendo, que siguen teniendo valor también, porque eso también es importante decirlo, pero ahora las nuevas generaciones están buscando la información más rápido y como te decía, es importante que nosotros sepamos indexarla de la mejor manera. Y la mejor manera de indexarla es que sea un tercero creíble, una verdadera reputación, la que la está colocando, no solo en los motores de búsqueda, sino que también en la inteligencia artificial. Perfecto. Hemos hablado de crisis, hemos hablado del hecho de planificación, incluso sobre estos pequeños talleres de inteligencia artificial y preparación de equipos. Ahora me gustaría hablar del hecho sobre construcción de marca, pero no desde el punto de vista de cuidado precisamente sobre solo de crisis, sino también el hecho de cómo llegarse a convertir incluso en una love mark, o sea, realmente que la gente me ame. Entonces, a partir de esto, cómo una reputación empresarial y cómo esta misma se va construyendo, puede realmente llegar a ser algo tan bueno en un contexto donde todo puede volverse tan viral. ¿Cómo construir esa marca que todos tendrían que amar? Mira, en primer lugar, conozcan a su audiencia. Sepamos realmente quién me está consumiendo, quién me está comprando. Porque ahí es donde yo voy a poder construir el verdadero vínculo con esa persona o con esa audiencia. De lo contrario, es muy difícil. Te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, las marcas que son de productos nostálgicos en nuestros países de Latinoamérica. Uno construye un vínculo porque uno está, digamos, en otro país y la mira y es como, ay, mi marca, de tal país, de El Salvador, de Costa Rica. Uno de verdad conecta con esa emoción que le transmite la marca. Es porque está hablándole a una audiencia en específico. Entonces, número uno, importantísimo, conozcamos la audiencia. Número dos, midamos los resultados que me está dando la audiencia. Si yo posteo algo, si yo comunico algo, cómo está reaccionando esa experiencia de mi consumidor. Número tres, midamos. Preguntémosle a la gente qué quiere, acerquémonos a la gente, perdámosle el miedo. Ahora hay más herramientas para preguntar. Tenemos nuestras redes sociales para preguntar, ¿te gustó tal cosa? Y un posteo, y una historia. Vota aquí, ¿qué quieres que sea nuestra mascota del producto? ¿Quieren que saquemos una nueva línea? De repente podemos construir esa conexión. Yo lo veo, por ejemplo, con estas marcas mundiales que tienen los artistas,
que de repente es un maquillaje de una chica famosa que estuvo en Disney y yo desde chiquita la veía en Disney y entonces ahora es una adulta y tiene un producto de belleza y yo lo quiero comprar. ¿Por qué? Porque he crecido con esa persona, tengo 20 años conociéndola, es muy fácil hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un producto, por ejemplo, cosmético en El Salvador y yo no soy artista desde pequeña? ¿Cómo voy a construir ese vínculo con las personas? También lo puedo construir. Te lo contaba, por ejemplo, ahora que está muy en tendencia el tema, por ejemplo, de los animales, de las mascotas, de todo el tema pet friendly. Igual, o sea, yo te contaba, el único post que se me hizo viral a mí es el de mi perrita. Entonces, uno podría decir, eso es una tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que trabajamos hace unos años con una marca de repuestos. Una marca de repuestos, es muy difícil construir ese love mark porque no tiene nada. Realmente. Sí, o sea, no tienen un producto que, bueno, todos necesitamos los repuestos de vehículos, obviamente, pero no tenemos como me voy a encariñar de este amortiguador o me voy a encariñar de esta llanta, ¿verdad? Claro. Entonces, en una lluvia de ideas se nos ocurrió hacer las tiendas pet friendly. Y entonces fue como, bueno, probemos, a lo mejor llevan a los perros y todo. Y de repente empezamos a ver que la gente llegaba con animales exóticos, que llegaba con sus perros súper grandes, que llegaban, y empezamos a darnos cuenta que una cosa tan sencilla como haber hecho la tienda pet friendly, hace algunos años cuando esa era la tendencia, logró conectar con su audiencia, porque es una audiencia que la gente no le ponía cariño al mecánico. Entonces ahora el mecánico se sentía súper valorado porque lo estaban dejando llegar con su mascota. Se pueden hacer cosas muy sencillas, pero que te permiten conocer a la audiencia. Entonces después dijimos, claro, porque en todos los talleres hay un perro que cuida el taller. En todos los talleres hay siempre perritos por ahí. Entonces, ¿por qué no hacer ese vínculo? Entonces, claro, pero tiene que partir de conocer la audiencia, de hacer esta lluvia de ideas, de preguntarle a la audiencia qué quiere, de acercarnos a ellos y también de que poner características humanas a nuestra marca. Igual, esto es muy difícil, pero yo recuerdo una vez que estaba un cliente que era más de una industria como muy bancaria y estábamos haciendo un ejercicio de una campaña publicitaria en ese momento y le preguntábamos a la gente cómo veía la marca y la gente empezó a describirla con muchos atributos negativos. La vemos enojada, la vemos grande, fuerte, pero violenta, o lo que sea. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la gente tenía una imagen de la marca, que era una marca muy linda, que habíamos diseñado súper bonita, pero que la gente tenía otra percepción de esa marca. Así como te digo, hay que buscar esos atributos humanos que tiene nuestra marca. Mi marca es cercana, mi marca es sonriente, mi marca es amigable, mi marca es qué sé yo, es realmente cuáles son esos atributos que la gente está valorando y poco a poco voy a ir construyendo ese love mark. No es fácil, no es de un día para otro, hay que hacer mucho esfuerzo, pero la gente lo va persiguiendo. Cuando uno de verdad le responde, el tema, por ejemplo, volviendo a la inteligencia artificial, Walter, nosotros le preguntábamos en la última investigación a la gente en El Salvador y en Centroamérica que si valoraban estos bots que te responden en automático. Y yo pensaba que la gente iba a decir que no. Yo dije, la gente va a decir, no me gusta que me hablen en un banco y que me pongan a apretar números y no sé qué. ¿Y qué? Nos llevamos la sorpresa que sí. Porque no recuerdo el porcentaje, te mentiría si te lo digo, pero era más de la mitad, era más de la mitad de las personas que decían que no les importaba media vez le solucionáramos. Entonces, ellos preferían que apretar 5 botones, pero que te diera la solución a su problema. Entonces digo, wow, yo todo el tiempo tenía otra percepción, pero cuando le pregunto a la gente, conozco la realidad. Entonces, claro, entonces a lo mejor puedo usar la IA para esto y sentirme cercana a la gente y la gente no va a tener no la va a sentir fría, porque lo que va a sentir es que le soluciono rápido. Pero ves cómo hay cosas que tenemos estas creencias limitantes que creemos que funciona así, porque a mí no me gusta, estar hablando con los bots, a mí Marta Cigarán, y yo creía que a todo el mundo no le gustaba, pero cuando ya investigué me di cuenta que la gente lo valoraba. Tal vez no toda la gente, pero sí un porcentaje de la gente. Entonces, ahí es cuando uno va construyendo esa relación, ese vínculo, esa cercanía. Pero el principal y más importante es conocer a nuestra audiencia y medir los resultados de la relación que estamos teniendo con ellos. Excelente. Justamente dentro de toda esta esfera que llevamos dentro de estrategia, planificación, incluso capacitación, preparación sobre crisis, etcétera,
A mí me gustaría que habláramos y precisamente que incentiváramos a aquellas empresas, a aquellas personas, a aquellos líderes incluso, aquellos que todavía ven a la comunicación como un gasto y no como una inversión, que realmente sobre cómo deberían entender entonces su impacto real en este negocio de las comunicaciones. Mira, ese tema es un verdadero reto. Cada vez los presupuestos son más reducidos para el tema de comunicaciones. Te lo digo, yo tengo años trabajando en esto y de hecho, pues para serte honesta, están reduciéndose incluso casi en un 50% los presupuestos que teníamos hace 10 años. Obviamente todo el tema digital ha abaratado el tema de los costos en publicidad y todo eso es que se entiende, o sea, estamos bien en ese punto. Ahora, sí creo que como comunicadores hemos cometido un error porque no hemos sabido medir el impacto que estamos teniendo. Muy bien. Yo siempre la pregunta del $1.000.000 cuando hablo con empresarios o cuando doy temas de comunicaciones en un MBA o en un tema de negocio es, ok, Marta, pero usted ¿cómo va a medir el impacto que me está dando? ¿Y cuál ha sido el gran error? Que por muchos años el impacto lo medimos con el advertising value o con el PR value y le poníamos números random, le decíamos, ok, multiplíquelo por 2.5 y le va a dar el retorno de la inversión. Entonces la gente empezó a pensar que estas cosas no tenían un verdadero valor. Ahora es importante que aprendamos a medir cuáles son los resultados que estamos dando como comunicaciones, el impacto reputacional, la eficiencia que está teniendo nuestro tema. Esto hay que construirlo, hay que hacerlo. Nosotros en CCK, por ejemplo, tenemos un indicador que se llama Media Efficiency, que te ayuda a demostrarle a tu cliente que el salir en una noticia, por ejemplo, va a tener un resultado en eficiencia que le va a ayudar a ellos a verdaderamente construir su reputación y va a abonar a su objetivo de negocios. Entonces, ese tema creería yo que también es un error que hemos tenido por años, que no hemos sabido demostrar el impacto que vamos a tener. Pero, ojo, que cuando están en crisis, ahí sí es como, ¿dónde están las comunicaciones que me vengan a ayudar? ¿Dónde está el de mercadeo que venga a ayudar? Entonces, también es importante demostrar que no solamente estamos ahí para los momentos difíciles, sino que nosotros podemos aportar valor en dinero. Y eso es porque un empresario, Walter, lo que necesita es que su negocio funcione. Un empresario, una empresa puede ser muy linda, pero si no está siendo rentable, no va a sobrevivir. Definitivamente. Entonces, nosotros como comunicadores realmente debemos demostrar que nuestro valor está viéndose en un retorno de esa inversión. Y como te digo, para eso hay herramientas, pueden investigar un poco los principios de Barcelona, que es lo que hemos desarrollado las agencias de relaciones públicas por muchos años y hemos venido cambiando para poder empezar a medir esos retornos en inversión y poder ponerle número al final a este dinero que se está gastando, como tú dices, que lo ven como un gasto, entre comillas, y no como una inversión, y que puedan ver que el impacto reputacional realmente les está llevando nuevos clientes y les está permitiendo crecer, posicionarse. El mejor ejemplo es cuando las empresas buscan salir de un país, por ejemplo, son una empresa que solo estás presente en El Salvador y querés llegar a Guatemala y Honduras. ¿Cómo haces para llegar? Tenés que tener relacionamiento. ¿Quién hace el relacionamiento? El área de comunicaciones. Tenés que hablar con gobierno, tenés que hablar con comunidad, tenés que hablar con medios de comunicación. ¿Para qué? Para poder entrar en un mercado. ¿Para qué? Para poder vender en ese mercado. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta que las comunicaciones tienen un impacto significativo. Y lo mismo para lo negativo, ¿verdad? Si yo no estoy construyendo bien mi reputación, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a perder clientes, voy a empezar a tener un menor alcance de mis productos o de mis servicios. Si yo no estoy, por ejemplo, en redes, que este es un dilema por ahí que la gente dice, todas las empresas tienen que estar en redes, ¿no? Sí, pero ¿en qué redes? Depende de tu industria, tú tienes que saber en qué red social tienes que estar, pero si sos una empresa que vende a través de un Instagram o que vende a través de un Facebook Marketplace incluso, tienes que estar ahí, pero el estar ahí tiene que ser con imagen, con recordación de la marca, con la que la gente sepa diferenciarme, conozca mis atributos, y eso es lo que hacemos los comunicadores, ¿verdad? Entonces mi recomendación número 1 es que cuando trabajen con comunicaciones, trabajemos con estrategia, trabajemos con KPI de medición y podamos ir demostrando lo que vamos a ir generando. Nosotros como comunicadores también tenemos ese compromiso de verdaderamente demostrar. Hoy en redes sociales se pueden ver los alcances inmediatamente, o sea, yo puedo ver si un buen posteo funcionó, si un buen trabajo de comunicación funcionó, entonces también nos ayuda con nuestras audiencias para demostrarles un poco lo que estamos tratando de alcanzar. Perfecto. Realmente la comunicación se ha convertido en un elemento clave para construir no solo confianza, sino también reputación y un crecimiento sostenible dentro de las organizaciones. No sé si gustaría agregar algo más a esta conversación. Mira, solo con el tema de los líderes, Walter.
Es súper importante que los líderes también aprendan a comunicar hacia afuera. Muchas empresas comunican como empresas, pero desconocemos a sus líderes no tienen un perfil, entonces de repente la empresa se empieza a ver menos humana, menos conectada. Entonces el tema de que como líderes también reconozcamos el valor, y esto no quiero decir que todos van a tener Facebook, que van a estar poniendo su paseo por la playa, no, o sea, obviamente por los canales correctos, por un LinkedIn, por un desarrollo pues en medios de comunicación o de relacionamiento empresarial, no importa, pero sí que también se conozca quién está atrás de la empresa, eso es muy clave, o la persona de mercadeo, o la persona, pero realmente que la empresa tenga rostros, o sus líderes, su C-level, que sepamos quiénes son, porque eso también ayuda mucho a que podamos empatizar y conectar con las empresas, ¿verdad? De hecho, lo podemos ver en redes, aquella empresa aquel emprendimiento donde sale la dueña contando lo que me contó, lo que me costó hacer esto, lo otro, uno empieza a conectar. Claro, cuando las empresas van creciendo, ese vínculo se va perdiendo, pero yo los motivo a los líderes que le pierdan el miedo a comunicar, obviamente con mucho cuidado, trabajando todos los mensajes y todo, pero que también es importante hoy en día para las audiencias saber quién está detrás, quiénes son esos gerentes, quiénes son esos rostros que están llevando a la empresa adelante. Perfecto. Gracias, Marta, por acompañarnos en este episodio de Visión Conecta y definitivamente estar compartiendo, ¿no?, toda esta visión estratégica de cómo las empresas pueden ahora fortalecer el desarrollo y sus comunicaciones y cómo realmente estos líderes pueden ser realmente mejores dentro de lo que estén haciendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No, gracias, Walter, por la invitación. De verdad, estamos a la orden. Cualquier tema que necesiten ahí reforzar en comunicaciones, con mucho gusto. De verdad, los invito a trabajar, a construir su imagen, su reputación. Es vital para las empresas, valorémoslo. Hoy con la inteligencia artificial, con las redes sociales, trabajemos mucho en estos temas, porque si no, después vamos a empezar a sufrir las consecuencias. Definitivamente. Le agradezco nuevamente que nos haya acompañado en este espacio y a nuestra audiencia estar pendiente de nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima. Un gusto. Adiós.